Gloria a Dios. Qué alegría es para mí estar todos los fines de semana, sábado y domingo, con ustedes en este programa a través de la Biblia. Estamos aquí siempre a las 3:30 el sábado y el domingo a las 2:30. Así que para mí es más que un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor. No se olvide, Jesucristo pronto viene. Estamos viviendo en los últimos momentos, esto va para peor bíblicamente, así que es de buscar a Dios. Busque una iglesia evangélica, una iglesia donde realmente se busque a Dios, donde se hable de la palabra del Señor y que el Señor pronto viene, donde se hagan vigilias, donde se ayune todavía, donde se hagan cultos, no solamente el domingo, sino que hayan cultos ahí donde se esté buscando al Señor. Esa es mi invitación que yo le hago. Y bien, como usted ve en pantalla, ¿verdad? Durante el programa, ahí están los horarios, está la dirección de la iglesia y va a ser bienvenido a gozarse con nosotros en cada culto. Bendito el Señor. Estamos aquí en el canal, ¿verdad? Nación TV, que es de gran bendición para millones de personas, y estamos también en el YouTube. Puede suscribirse en el YouTube, búsquenos con el canal es Pastor Manuel Siria y ahí va a ver usted. Y puede suscribirse y eso será de bendición para nosotros. Así que lo invitamos a que pueda usted también disfrutar de lo que el Señor nos da para poder compartir con los hermanos, con los amigos. Y así que ayúdenos a suscribirse y será de mucha bendición. Y gócese con esta enseñanza que el Señor nos ha concedido. Así es que estamos ahí siempre sábado y domingo y en el YouTube. Gócese, edifíquese, que el Señor le bendiga. Gloria a Dios. Bien, vamos a estar entrando a la palabra del Señor de inmediato. Libres por Cristo es el tema de esta tarde. Libres por Cristo está aquí en Juan, el pasaje en Juan capítulo 8, dice el versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Verso 30. Y dice que hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El verso 36 dice: y si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. En este pasaje tan ordenado que el Señor está predicando un mensaje evangelístico en el capítulo 8, el maestro está predicando un mensaje evangelístico a la multitud de judíos. Ahí habían fariseos bastante. Y él está ofreciendo que él es el que había venido del cielo, el Hijo de Dios, y les había ofrecido la luz del mundo y que ellos no iban a dar en tiniebla. Entonces resulta que dice el versículo 30 que muchos de los que lo escucharon creyeron en él. Eso sucede, la gente al hablarles la palabra creen en el Señor, en la salvación. Creyeron en él. Entonces a esta multitud que creyeron en él, que no fueron todos, entonces a ellos el Señor les hace una promesa bien grande, y esa promesa es para usted también y para mí. En el verso 31 dice que dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis. Mire, algo tan importante que estamos viendo en este pasaje, que lo estamos, que es una reflexión de libres por Cristo. Aquí el Señor trae una gran promesa, pero también hay una condición. La promesa es que seríamos libres, pero la condición es que en el versículo 31 dice que tenemos que permanecer en su palabra, y entonces conoceremos la verdad, y la verdad, que es la palabra de Dios, nos hará libre. La palabra que se dice el verbo, que significa la palabra, que significa el mismo Cristo, realmente nos hará libre. Conoceréis la verdad. Acuérdense que él es la verdad. Juan 14:6, yo soy la verdad, dijo el Señor. Entonces,
la verdad que es Cristo, la palabra que es Cristo, es el verbo, nos hará libre. Pero ¿cuál es la condición? Que permanezcamos en ella y seremos libres. Y el verso 36 dice, y si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Ok, cuando se habla de una libertad, se está hablando también de, al contrario, de una esclavitud. El ser humano lastimosamente, y algunos hasta llamados cristianos, ¿verdad? Eh, y muchos religiosos están esclavizados, no son felices, no son libres. ¿Por qué? Porque nosotros no nos metemos en esta obediencia, en este círculo que Dios ha establecido, meternos en su palabra. Entonces el Señor dice que si nosotros permanecemos en su palabra, seremos sus discípulos, y siendo sus discípulos, que significa seguidores o alumnos de Cristo, resulta que recibiremos esta libertad. Esta libertad, hermanos, se disfruta. Yo la disfruto. Desde que yo vine a Cristo, realmente yo no me voy a salir de este camino porque he disfrutado más de 36, 37 años disfrutando de la libertad que el Señor, del perdón que Él nos ha ofrecido, la limpieza, la purificación. Bendito el nombre del Señor, la salvación, la felicidad realmente que hay dentro de nosotros por medio de la influencia del Espíritu Santo. Entonces, usted tiene que meterse a la obediencia, obedecerle al Señor, dedicarle tiempo a Dios, bendito el Señor, y de esa manera usted va a poder experimentar lo que nosotros estamos hablando en esta tarde. Gloria al nombre del Señor para siempre. Entonces, seréis libres. ¿Quién le va a ofrecer eso a usted? ¿Sabe que realmente el hombre sufre ataduras? Desde Isaías nosotros podemos hablar ahí que el Señor quiere dejar ir libre al cautivo, al que está atado. Hay personas que físicamente no están atados, pero espiritualmente, emocionalmente, internamente están atados. Necesita que alguien los suelte. Y el único que puede desatar al hombre es el poder de Jesucristo. El Evangelio de Cristo es el único que puede liberarlo a usted, que me está escuchando quizás por estos medios. Realmente solamente el poder de Cristo. La gente, aún psicólogos se han dado cuenta que no han podido lograr muchas veces a desatarse de esas ataduras que atan al hombre. Solamente el poder de Jesucristo, el Espíritu de Dios, realmente Él es el que nos ayuda. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros recibimos al Consolador, al Espíritu Santo, y Él nos da esta libertad tranquila que realmente nosotros disfrutamos los verdaderos cristianos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, pero resulta que el Señor, Él ha puesto sus condiciones. Porque aquí no solamente es de decir, yo voy a recibir la libertad que Cristo ha prometido, pero yo voy a vivir como yo quiera. No, nosotros tenemos que meternos en la obediencia, nos guste o no nos guste, lo que Dios ha establecido. Y entonces, olvídese, disfrutaremos de esta libertad, se lo garantizo. Porque yo no tengo 2 años en el Evangelio, ni 3 años. O sea, son más de 36 años que hemos disfrutado y los años pasan, hemos conocido siervos de Dios que tienen 60 años sirviéndole al Señor. Y olvídese, ellos, no hay quien los detenga, ellos son libres. Ellos siguen hablando del poder y están contentos esperando un día entrar con el Señor. Entonces, pero hay que meternos a la obediencia. Algo que Jesucristo estableció, fíjese bien en Lucas capítulo 14. Oiga bien, capítulo 14 de Lucas, verso 33. El Señor dijo, cualquiera de vosotros que no renunciare a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Para ser libre hay que ser discípulo de Cristo. Son condiciones que el Señor pone. Seamos seguidores de Cristo. La palabra cristiano significa seguidor de Cristo. Entonces, para nosotros disfrutar de esto hay que meternos ahí. Lo primero que debemos de hacer, este versículo que estoy mencionando en Lucas 14, 33. El Señor Jesucristo dijo, cualquiera de vosotros que no
renuncia a todo lo que posee por Jesús, dice, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿qué es lo que significa ese versículo? ¿Sabe qué significa? Bien sencillo entenderlo. Que nosotros no le podemos dar más prioridad a nada ni a nadie más que a Cristo. Jesucristo tiene que ser número uno en nuestra vida. La salvación, el evangelio de Dios tiene que convertirse en número uno, algo prioritario, algo que es la prioridad de nuestra vida. Pero de verdad, hermano, amigo, de verdad, usted no puede amar este mundo y amar a Cristo. Es que realmente sería injusto si Jesucristo sufrió tanto, tanto que Él sufrió para podernos ofrecer a nosotros esta libertad, tanto que Él hizo el Señor para poder ofrecernos lo que nos ha ofrecido. Y no solamente lo ha ofrecido, Él nos lo ha dado. Él dio su vida para podernos perdonar a nosotros, para podernos liberar, justificarnos, como dice 1 Corintios 10, capítulo 6, verso 10, que hemos sido limpiados, hemos sido justificados, hemos sido purificados por su sangre. Entonces, todo esto lo ofrece el Señor, pero ¿a cambio de qué? Realmente nosotros, es justo que nosotros lo amemos a Él, que lo conozcamos más, que hablemos de Él, que lo sigamos a Él, que nos metamos en la obediencia. Porque hay personas que por cualquier cosa, cualquier bobería de este mundo, los hace dejar a Cristo, ya no seguir a Cristo. Vienen las pruebas y entonces usted ve que ya retroceden, ya no van a la iglesia, ya no se acercan a Dios. Antes constantemente estaban en la iglesia, pero era un acto de emoción solamente. Pero cuando nosotros realmente estamos dispuestos a dejar cualquier cosa que nosotros poseemos, venga lo que venga, nos despojen quizás de los bienes, quizás suframos, vengan las enfermedades, la pobreza, lo que venga, pero nosotros siempre tenemos que estar ahí constantemente sirviéndole al Señor. En una ocasión, Jesucristo dijo que el que no aborreciere a su padre, a su madre, a su esposa, a su esposo, sus hijos, sus hermanos, sus hermanas, eso no significa que tú tienes que aborrecerlos, significa, dice, y no me siguiere, dice, tampoco no puede ser mi discípulo. Entonces, nosotros cualquier cosa, aún cualquier familiar, nosotros tenemos que darle a entender a Dios que a nosotros nos interesa más lo de Él que cualquier familiar. Si tu familia, esa familia que tú tanto amas, ese familiar, ese hijo, esposa, esposo, te quiere evitar que ya no vayas a la iglesia, que ya no le sirvas al Señor, tú tienes que decirle primeramente, Dios, yo te amo a ti, fulana, fulano, quien sea, pero primeramente yo amo a Dios, amo mi salvación. O sea que tenemos que despojarnos de todo, de cualquier cosa, por seguir al Señor, por seguirlo a Él. Él tiene que ser número uno en nuestra vida. Y Él nos ha prometido, a través de este pasaje y a través de muchos pasajes, Él nos ha prometido la libertad, que no seamos esclavos del pecado, que no seamos esclavos, que no vivamos deprimidos, pues. Seréis libres si el Hijo del Hombre os libertare. Yo de veras se lo digo, usted que me está escuchando, yo paso años sin deprimirme. ¿Usted cree que yo me estoy jactando? Estoy glorificando a Dios con lo que le digo. Porque realmente yo disfruto yo todos los días meditando en su palabra. Por eso el Señor dijo que la palabra que habéis oído, ella los ha limpiado. Mas vosotros no tenéis necesidad de ser limpios, porque la palabra que os he hablado, ella os ha limpiado. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo puede un cristiano todo el tiempo vivir visitando a psicólogos y viviendo en una depresión cuando se nos está ofreciendo vida eterna, se nos ofrece el Espíritu Santo en nuestra vida, que fluye en nuestro ser, que nos consuela,
que el Espíritu de Dios, hermano, cuando nosotros sentimos su presencia, quita hasta el enojo, quita toda cosa, celo, quita envidia, quita todo eso, lo quema el Espíritu de Dios. Por eso Jesucristo dijo, seréis libres. ¿Cómo no vamos a disfrutar de esta libertad que el Señor nos ha ofrecido? Pero repito, hay condiciones. Por ejemplo, el cristiano verdadero, escuche esto y le voy a dar unas 2, 3 citas bíblicas. Una de las cosas que yo veo en el Señor, en su palabra, que el Señor nos condiciona es, por ejemplo, vamos a empezar en Juan 16, versículo 13. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, dice, el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad. El pueblo de Dios tiene que ser guiado a los discípulos del Señor. No estamos hablando de apóstoles, hermano. Los apóstoles eran 12. Mateo capítulo 10, ¿verdad? Lucas 11, 10, 11. Estamos hablando de discípulos. Usted es un discípulo de Cristo, seguidor de Cristo. ¿Me entiende? Entonces, el Señor nos pone ciertas condiciones. Él dice que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Ahora, en el libro de Romanos, capítulo 8, ahí está en el versículo 14. El apóstol Pablo dice ahí que todos los que son hijos de Dios, o todos los que son guiados por el Espíritu Santo, los tales son los hijos de Dios. Palabras de Jesús en Juan 16, 13, que el Espíritu de Dios nos guiaría a toda verdad a los discípulos. Ahora Pablo, por el Espíritu Santo, nos enseña, aquí en Romanos 8, versículo 14, que los guiados por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Ve que no solamente quedó en Juan, palabra de Jesús, sino que el Espíritu de Dios le pone a Pablo también a que nos enseñe a ser guiados por el Espíritu Santo. Dios va a guiar a aquellos que oran, aquellos que viven en comunión con Dios, en comunicación con Dios. Si usted no se guía, si usted no vive en comunión con Dios, es muy difícil que el Espíritu Santo lo va a dirigir. Esto no me lo invento, mire, está bien claro en Romanos 8, 14. Los guiados por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Usted, hermano y hermana, quiere gozar de la libertad que Jesucristo prometió, usted tiene que ser discípulo, dice el verso 31 que leímos de Juan 8. Conoceréis la verdad, seréis mi discípulo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Acuérdese, hay que ser seguidor de Cristo, hay que permanecer en su palabra y entonces vamos a disfrutar de la libertad que el Señor prometió. Entonces, uno de los requisitos es que el Espíritu de Dios nos dirija. Si usted no vive guiado por el Espíritu Santo, Él no lo va a dirigir. No se comunica con Dios, el Espíritu de Dios se va a alejar de usted y no lo va a dirigir. Usted tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Lastimosamente hay un montón de personas que buscando fama, buscando emociones, ellos dicen, yo voy a abrir una obra, yo ya voy a ser pastor. Están buscando fama muchas veces, o buscando quizás lucrarse, no sé yo. Dios lo sabe. Pero de todo hay, ¿sabe? Y el Espíritu de Dios nunca les ha dicho que abran una obra, nunca. Nunca los ha puesto de pastores. Ellos se han puesto. Un verdadero pastor tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Hasta que el Espíritu de Dios los dirija a hacer algo, pero ellos se ponen, hermano. O fulano se emocionó, fulano, este tiene madera de pastor, este tiene madera de evangelista, ya sos evangelista, hasta apóstoles. Sí, muchas veces el Espíritu de Dios nunca les ha dicho, nunca. ¿Te estás dando cuenta? Lea con mucho cuidado, hermano y hermana, Hechos capítulo 13, verso 1 en adelante.
¿Quién fue el que puso apóstoles? ¿Quién fue el que puso maestros? ¿Quién fue el que puso pastores? Esos que menciona Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 11, que él mismo constituyó a unos, ¿verdad? Pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, ¿verdad? Eh, Todo eso es por el Espíritu de Dios, hermano. No es que usted quiera. Este no es un deporte, oiga. Que usted ya se aprendió unos 2 versículos y usted dice, yo ya soy evangelista, yo ya soy esto porque alguien lo está empujando a hacerlo. Es el Espíritu de Dios que tiene que dirigirlo, hermano. El Espíritu de Dios, ¿verdad? Es como que si usted se quiera mover de la iglesia y ande de iglesia en iglesia, usted está demostrando que usted no es dirigido por el Espíritu de Dios. Cualquier cosa ya no le gustó en la iglesia y ya se va. Cualquier cosa lo mueve, no el Espíritu Santo, sino que usted se mueve por su propio instinto, por su propio sentimiento. Ahora usted vive en un país, al ratito ya vive en otro país, vive en un estado, se va para otro. Nunca le pregunta a Dios si es su voluntad. Nunca, nunca. No toma a Dios en cuenta. No es guiado por el Espíritu Santo. Entonces usted no es discípulo, dice la Biblia, que usted no es discípulo de Cristo. Usted se manda a usted solo. Está claro, repito, Romanos capítulo 8, versículo 14. Y los guiados por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Y cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Juan capítulo 16, versículo 13, Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Me entiende? Entonces, si usted quiere ser libre y vivir la libertad que Cristo ha prometido, usted se tiene que convertir primeramente en un discípulo de Cristo, permanecer en la verdad y la verdad os hará libre. Y si el Hijo del Hombre os libertare, dice el verso 36 de Juan capítulo 8, y si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos cristianos? Yo lamento de veras ver tantos cristianos que no son libres. No son libres. Viven angustiados, deprimidos, atados. Cuando un libertador que es Cristo Jesús ha venido al mundo, vino al mundo, el Espíritu de Dios está en nosotros y Él nos ha prometido consolarnos. Jesucristo dijo, os enviaré otro consolador. Entonces, ¿cómo vamos a vivir todo el tiempo nosotros deprimidos, todos afligidos, angustiados, atados? Como dice Isaías capítulo 58, verso 6 en adelante. Es tal el ayuno que yo escogí, dice el Señor, que quitar las ataduras, las ligaduras de impiedad, dejar ir libre al cautivo. El Señor quiere que ya no seamos unos cautivos del diablo, porque Satanás deprime al hombre. Yo lo repriendo todos los días de mi vida, al demonio lo repriendo en el nombre de Jesús. Y olvídese, no puede él. Que el poder de Cristo, la palabra, es tremendo. Condiciones que el Señor pone para que seamos sus discípulos. Mire lo que dice Juan capítulo 13, verso 35. 13 de Juan, verso 35. Y en esto conocerán, dice, mire, todos que sois mis discípulos, en que os améis los unos con los otros. O sea que tenemos que amarnos. Nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que amarnos, preocuparnos por el bienestar de los demás. No predicarnos mentiras, hermano. No mentirnos. No usar palabras de hipocresía diciéndole a usted cosas que hasta profetizándole mentira. Es mejor decirnos la verdad, como lo estoy haciendo en esta ocasión yo, decirnos la verdad, hermano. Hay gente que le ha mentido a los hermanos y esto y lo otro y ellos saben que es mentira, pero es la que la gente está buscando. Entonces, el verdadero amor te va a decir la verdad. Verdadero amor. El verdadero amor perdona. El que ama a los hermanos perdona. Cuando éste se arrepiente, dijo el Señor, ¿verdad? En Lucas capítulo 17, verso 1 en adelante.
¿verdad? El verdadero amor pasa por alto todo, hermano. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que orar por el pueblo de Dios, los hermanos que están siendo perseguidos en distintos lugares del mundo. Hay que orar por ellos, hay que orar por el pueblo de Israel. Si usted no ama a Israel, usted no ama a Cristo, de veras se lo digo. En el libro de Juan capítulo 4, verso 22, Jesucristo dijo, la salvación viene de los judíos, dijo. ¿Verdad? Entonces, si usted no ora por el pueblo de Israel, que Dios los ayude, que Dios los guarde, que Dios guarde la iglesia, que Dios levante obreros, que el Señor salve las almas. Ese es el amor de Dios. Entonces, en esto conocerán, dice, todos, en que os améis los unos con los otros, que tengamos amor ágape. Ágape, palabra griega que significa amor fraternal, amor verdadero. Entonces, que no sea un amor fingido, que aprendamos a amarnos unos con otros. Colosenses 3:13, el apóstol Pablo dice que si alguno tuviera algo contra otro de la manera que Cristo nos perdonó, así hagámoslo nosotros, que nos pasemos por alto nuestras maldades, nuestros errores, nuestros fallos. Bendito el Señor. Hay más que hablar, pero ya estamos ya culminando. Hay que echar fuera a los demonios, dice Lucas capítulo 9, verso 1, Marcos 16, verso 16. Los discípulos tenemos también que pelear contra las fuerzas de las tinieblas. Estos son los discípulos de Cristo. Y la promesa es grande. Alcanzaremos a ser libres, pero hay que meternos en la obediencia del Señor. Acuérdese, Cristo pronto viene, mi amigo, mi hermano, usted que me está escuchando en esta ocasión, yo se lo digo, que Jesucristo viene pronto por su iglesia. Así que con confianza, llámenos a este número que ve en pantalla.